Buenos días, muchachos. Como siempre, vamos a esperar unos minutos, compañeros, para poder
Bueno, muchachos, ahora sí, buenos días, espero se encuentren bien. Entonces, la idea de hoy es empezar o realizar los debates, ¿cierto? Los debates realmente son muy sencillitos, no es nada como muy complejo, ni vamos a regirnos por ninguna normativa de debate, ni nada, simplemente es, vamos a ir respondiendo los argumentos, ¿no? Voy a dar un tiempo para el argumento inicial, ya sea del equipo a favor o en contra, después el argumento inicial del equipo contrario, y nos vamos argumento a argumento hasta que cierto punto pues ya digamos, diga, no, ya está aquí muchachos y pasamos a comentarlo entre todos el tema. ¿Listo? Como les decía, la dinámica es completamente al azar. Y ahorita les voy a explicar cómo va a funcionar esto. ¿Sí? Si ustedes observan en la pantalla, tenemos aquí la lista de clase, ¿sí? Sus apellidos como tal, y de este lado un numerito, ¿cierto? Un número que va del 1 al 35. Bueno, Pues ustedes, bien. sí, buenos días. Y si uno, digamos que no, si uno no quiere jugar al azar, sino que uno quiere, o sea, comenzar. No, porque eso es como, o sea, así defino quién empieza, qué equipo empieza. Si, o sea, el número que caiga, por ejemplo, ya les voy a explicar. Aquí hay un número, ¿cierto? Y aquí en Google tengo este número o este generador de números. Entonces, por ejemplo, voy a generar un número, me dice que el 25. Entonces, el 25, ¿quién es? El 25 es el 4, Esposo Jiménez es el equipo 11. Entonces el equipo 11, bueno, no le toca exponer porque pues es un equipo que quedó como por fuera, ¿cierto? Vamos haciendo otro ejemplo, ¿cierto? El 11. El 11, entonces el 11 es el equipo 3 entonces es el de la inteligencia artificial con el equipo 2, entonces empezaría el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Y ya empezaré solamente para definir quién arranca. No es como que, voy a ponerlo al azar y entonces cada persona no. O sea, simplemente quién arranca o qué equipos arrancan a debatir. ¿Listo? ¿Queda claro cómo es el ejercicio? O más o menos. Sí, profe. Claro. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted va a actuar como juez? Yo voy a actuar como moderador. Es decir, si veo que se alarga mucho el tema, si veo que se alarga mucho el tema, pues entonces les digo, no, sabe, ya se pasó el tiempo, ya el argumento fue muy largo, dejemos al otro hablar, ¿cierto? Pero yo en ningún momento, digamos, ni los voy a interrumpir. Bueno, sí los interrumpo si ya llevan mucho tiempo, pero no voy a comentar nada. Ya hasta el final Ah, o sea, digamos, no va a ser doy. así como que usted nos va a dar algunos temas y nosotros tenemos que hablar referente a esos temas. Ni nada. No, o sea, ustedes, por ejemplo, ustedes ya tienen sus temas elegidos, ¿no? O sea, yo les mandé los temas con tiempo, sino que, por ejemplo, van a empezar con un argumento, ¿cierto? Y el argumento es, digamos, que esto es malo porque, digamos, reduce nuestra humanidad. Entonces, el contraargumento tiene que ir con base a eso, ¿cierto? Tratando el tema, eh, digamos, como una linealidad, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de X cosa, el siguiente contraargumento tiene que ser más o menos similar, ¿cierto? Porque esa es la idea de un debate. Yo pongo o expongo, digamos, mis puntos o los puntos de vista o los argumentos que yo tenga, pero siempre y cuando respetando como una línea, ¿cierto? No, pues tanto lo que dice la compañera, entonces nosotros opinamos o nosotros investigamos que esto no es así, por esto, por esto, por esto y por aquello, ¿no? Dando pues sus razones y sus, digamos, sus argumentos o como su respaldo en sí, ¿cierto? Eso es realmente un ejercicio muy sencillo, muchachos, no es como la gran cosa, ni el gran debate, ni voy a poner puntos, ni porque, no, es que este dijo tal cosa, entonces se le baja puntos. No, realmente solamente bajo puntos si se empiezan a atacar mutuamente, si repiten argumento, si el argumento que dicen no tiene nada de sentido, ¿cierto? Es decir, uno está hablando de peras y el otro empieza a hablar de otra cosa muy diferente, entonces ahí sí bajo un puntico porque no siguió como con la línea, pero no mucho, no les bajo bastante, ¿cierto? Entonces la idea es eso, ese es el ejercicio que viene. ¿Alguna pregunta con respecto a eso o todo bien? La idea es como hacerlo lo más sencillo posible porque pues no todos han estado en un debate, entonces pues tampoco lo vamos a hacer como súper complicado. Obviamente en presencialidad sería un poco más sencillo, ¿no? Podría dar como unas paleticas de tiempo, decir, no sabe que ya se está excediendo, se está acercando al tiempo máximo permitido, cosas por el estilo, pero
con toda esta virtualidad se complican mucho las cosas. ¿Listo? Bueno, entonces, antes de empezar, perdón, antes de empezar les aviso unas cositas. Recuerden que el foro 2 todavía está disponible hasta hoy por la noche para que lo realicen, aquellos que no lo han realizado. Yo les mandé las notas al grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, para que lo puedan hacer. Eso está en la pestañita que yo les muestro acá. ¿Cierto? Porque yo sé que muchos de ustedes no se meten a esta plataforma para nada, ¿cierto? Entonces, o no la manejan, o no la quieren manejar. Pues aquí está, ¿no? Se van a su curso, bioética, le dan al martillito donde dice derechos humanos y bioética, y les desglosa, pues, las actividades. Y entre las actividades, pues, está este foro, que vence hoy en la noche, y está este de principios de la bioética, ¿sí? Que es también este cuestionario de acá. ¿Listo? El cuestionario, ese creo que vence el 23 de septiembre, si no estoy seguro, si no estoy mal, perdón. ¿Sí? Como para que lo tengan presente. ¿Listo, muchachos? Mucho ojo con el cuestionario. Tiene una pregunta final, que es un ensayo. Mucho ojo con el número de palabras porque es lo que califico, ¿no? Bueno, lo que califica la plataforma, ¿cierto? De acuerdo al 200 número de palabras. palabras. ¿Cómo? 200 palabras. Sí, 200 palabras. Esto es pensando en que deben de, digamos, afinar una habilidad blanda, que es esta de la lectoescritura, ¿no? Entonces, el redactar un texto de 200, 300 palabras les ayuda a eso. Realmente no es difícil, Pero, muchachos. profe, una ¿Cómo? pregunta. ¿Le puedo dar una crítica? Bueno, una crítica, no, una opinión. Dígame. Usted puso el cuestionario de media hora, ¿cierto? Sí, Digamos que en el momento de uno escribir esas 200 palabras, el tiempo se le hace a uno muy corto porque uno es pensando que escribe, si está bien redactado, no está bien redactado. Y es cuando uno se va mirando, ay, no, se me va a acabar el tiempo, que vea que no me va a alcanzar. bueno, listo, se lo aumento a 45 minutos. ¿O a cuánto? ¿A una hora? Yo Vamos una pensaría que hora. mejor ahora, 4 horas. profe. 4 horas. No, muchachos. Ya está en una Tiempo hora. límite. Yo creo que ya, no, tampoco tiempo infinito, no. Por ahí una hora Sí, yo profe, creo que ya les da. yo anoche lo hice y estaba contra el reloj, me quedaban, ¿cuánto? Me quedan 10 minutos para poder yo hacer ese ensayo de 20 palabras, de 200 palabras, mejor dicho. Pero es que, a ver, bueno, sí tienen razón. Yo lo hice fue cuando, o sea, esa pregunta la agregué apenas este semestre. El semestre pasado solamente eran las normales. Vamos a dedicar 1.5 horas para que no lo tengan tan, como dice el compañero, tan, tan cortico el tiempo. Listo, para que no estén tan a contrarreloj. Ahí está. Ya les da 1 hora y media. Vale, entonces, bueno, siguiendo con el tema, la idea es hoy hacer la mayor cantidad de debates, por ahí 3. ¿Cuántos son ustedes? Ustedes son 11, son casi 6 equipos. Sí, la idea es como hacer hoy 3, por lo menos, para empezar, para que la siguiente clase nos queden 3 también. No todos van a hacerlos, ¿no? No todos van a hacer el debate como tal, pero la idea es de que ya todos tienen que tener el documento. Ah, por cierto, hablando del documento escrito, ¿cómo es que es el documento escrito? Simplemente la portada, los argumentos pueden ir como una lista, una tablita, como ustedes quieran, ¿cierto? Organizaditos, organizados por tema o por subtema, como ustedes lo prefieran, y las referencias, ¿no? Porque es importante todas las referencias de dónde sacaban toda esa información. Eso es lo que tiene que tener ese documento. Mínimo 3 hojas, máximo unas 5 o 6, no sé cuántos argumentos hayan encontrado, ¿cierto? Sobre todo los que tienen el equipo en contra, es muy difícil encontrar, digamos, argumentos en contra. Yo creo que Uy, todos pero los compañeros. es una mentira muy grande. Bueno, yo lo que he visto en los últimos semestres es como Depende que del tema. sí, depende mucho del tema, Ujú. pero es a veces muy difícil no centrarse en la religión. O sea, casi todos los temas en contra es como, no, es que la religión dice, Profe, es que tal cosa, es que sí. por ejemplo, el tema que nos correspondió a nosotros es la eugenesia. Y Ajá. esos a favor tiene muy poquitos, en cambio en contra son mucho más grandes. Ah, bueno, ese es un tema que sí tiene muchos en contra. ¿Por qué? Porque
Bueno, ya ahorita lo vamos a discutir. Vamos entonces a hacer el ejercicio al azar, entonces para definir el equipo que quiere empezar o que va a empezar. Esto para hacerlo un poquito más justo, ¿no? Entonces, les recuerdo, estos son los números. Yo voy a quitar a esta persona de acá, que está, digamos, ella fue una estudiante del semestre pasado, que hizo todas las actividades, pero nunca apareció en listas. Entonces está volviendo a ver la materia, pero le estoy respetando las notas, ¿cierto? Porque ella sí hizo pues todo lo que tenía que hacer. Y bueno, y saco también a la compañera, a los compañeros del equipo 11, porque no tienen, digamos, como tal equipo. Pues no tienen como tal contrario. ¿Sí? Ellos van a hacer un ensayo. Esta es la indicación que tienen. 72. Para que digamos no nos queden en esos numeritos por ahí. Bueno, entonces vamos acá. Máximo 32 y que nos genere. Listo, el 18. El 18 es Montoya Pino, equipo 5, el de eugenesia. Bueno, listo. Entonces arranca el equipo de eugenesia, el equipo 5 y el equipo 8. ¿Quién quiere empezar? ¿A favor o en contra? Pues yo soy a favor. Listo. Entonces, ¿quién empezar a favor? Antes de empezar con el tema de la eugenesia, contextualicemos un poquito qué es la eugenesia. La eugenesia, digamos, es esa búsqueda por el mejoramiento del ser humano, ¿cierto? Eso viene desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, los linajes de la realeza siempre han buscado mantener, digamos, de cierta manera, el linaje, ¿sí? Qué pena. Después, más o menos por allí Cristian, prende su cámara. Por allí en la época nazi fue cuando fue como un gran boom con este tema de la eugenesia, porque pues Hitler buscaba esta superioridad aria, entonces buscaba como mejorar, que todas las personas fueran blancas, ojiazul, altas, robustas y de pelo rubio, ¿no? Ese era como su prospecto de perfección de la raza, ¿cierto? Ya hoy en día se habla un poco más del mejoramiento genético y del mejoramiento a través de implantes tecnológicos, ¿cierto? Entonces es un tema un poco bastante polémico. Vamos empezando entonces con el equipo a favor, unos minutos para el primer argumento y seguimos con el contraargumento del equipo en contra. Listo, profe. Entonces yo quería también hacer una pequeña introducción. Digamos que eso también se ve mucha controversia en los años 20, donde se descubre pues en la biología eh, toda la estructura del ADN y ahí comienza a, como a sintetizarse todo ese gen. Es cuando entra la controversia de la modificación de los genes en cuanto, pues en esa época, en cuanto a los nacimientos de los niños. Por ejemplo, la eugenesia, bueno, está la vieja, decía que los niños, o sea, que se generaban abortos o solamente se seleccionaban eh, parejas para llevar como un modelo mucho mejor de las personas, o sea, que sean como unas personas más superiores. Entonces, a favor sería, si se realiza esa modificación de genomas, digamos que las partes positivas sería que digamos que si sería, en el caso de que llegara una persona, de una pareja, la mujer estuviera en embarazo de un niño que tuviera pues síndrome de Down, ellos ya estarían por el aborto, entonces ya no llegaría ese niño con problemas pues al mundo real y no tendrían pues que lidiar con esa problemática también, ¿cierto? Otra de los argumentos positivos es que cuando se modifica el gen, se podría modificar, por ejemplo, rasgos de la que la familia o la pareja quisieran, por ejemplo, si querían que el niño tuviera el cabello negro o mono, el color de sus ojos, si quería que ellos fueran altos, bajitos, ¿sí me van a entender? Bueno, también otro beneficio que podría traer a mejorar el ser humano para que digamos que a futuros esos no tuvieran, digamos, que comportamientos como los que hoy tenemos, por ejemplo, que no tuvieran comportamientos como violencia, que fueran más creativos, fueran más pensantes,
que no fueran, digamos, que no tuviera actitudes malas. Pero hizo muchas cosas. A ver, ¿qué más cuento? En la No, primera, no, pues ya van 2 minutos. Si quiere, dejemos así como el argumento inicial y vamos entonces con los equipos en contra. ¿Vale? Los equipos en contra, ¿qué nos dicen? Profe, qué pena, es de la eugenesia. Sí, Ah, bueno, no sé quién más está ahí por ahí del equipo 8. Estoy yo. Ah, bueno, pues el primer argumento en contra es que ese tipo de prácticas genera segregación y discriminación digámoslo, con otros tipos de poblaciones. Para eso, pues tenemos como el ejemplo de la Alemania nazi, en donde hubo pues como una segregación de la población, digámoslo, no afín a los principios nazis y de lo que ellos buscaban, pues que era esa raza aria de monos, arcos, altos, etc., etc. Y otro como ejemplo más actual de eso es las esterilizaciones forzadas por parte de políticas públicas, ejemplo, el gobierno de, creo que es Alberto Fujimori, creo que se llamaba, sí, el de Perú. presidente del Perú, que hizo, pues esto creo que es no oficial, pero hizo programas de esterilización forzadas con la población indígena de allá, favoreciendo la proliferación de población, digámoslo, con rasgos favorables a la ideología o a lo que ellos creían que era mejor. Ese es como uno de los argumentos. No sé los Listo. compañeros que podrían No, no, aportar. vamos argumento a argumento. Entonces vamos con los de a favor. ¿Quién nos dice a favor? Me agregar algo. Cristian, vamos por orden. Ahorita en Dale. el siguiente, usted nos comenta. A favor. listo, pero yo pensaría que, pues eso ha venido, pues digamos que de hace mucho tiempo, no, pues no le hizo, pues la razón a mal. La sociedad desde hace mucho tiempo ha venido y ha tratado de cambiar eso, más que todo para las consecuencias que tienen a futuro, ¿cierto? Digamos que si nosotros modificamos esos genes, podemos tener, o bueno, pueden haber personas que sean mucho más resistentes, digamos, al cambio climático, a la falta de aire, a las contaminaciones altas, o digamos en este caso, el agotamiento de agua, ¿cierto? Si una persona se vuelve resistente a todos esos factores, va a beneficiar a la humanidad y esa se va a ver menos, digamos que no se va a ir a como va a llegar pues en una parte, a un futuro donde la humanidad se va, ¿cómo se dice, profe? A exterminar, ¿cierto? Entonces, para mí, eso sería, por ejemplo, estos cambios serían muy importantes para que la raza humana o nosotros como los seres vivientes y pensantes, bueno, siguieran mucho más en el tiempo. Listo. ¿Cuánto En tiene que durar, contra. ¿Cómo? cuánto tiene que durar cada Un proyecto? minuto. Un minuto, pero como máximo. Si termina antes el argumento, está bien. ¿Sí? Vamos con Camilo, que nos iba a comentar algo. Profe, sí. Primero que todo, según la literatura, existen dos tipos de eugenesia, positiva y negativa. La negativa es esta la que estamos diciendo que del mejoramiento humano como por características o por deseo de los padres. Y la positiva es la que quiere eliminar patologías del genoma humano. Ok. Profe, pero pues como bien, pero entonces acuérdense que estamos defendiendo lo negativo. Pues, o sea, como no, estamos en una posición cerrada de que no. Y como partiendo de eso, es entonces, de los que están a favor, el problema, pues, o sea, como lo que considero como la otra gran problemática es que qué tipo de población tiene acceso a esa selección. Y si eso, digámoslo, como que
o sea, si prima como los beneficios que busca ese tipo de técnicas, pues entonces debería estar abierta a toda la población y no solamente a la población que tiene acceso derivado de sus capacidades económicas. Entonces, digámoslo, voy en contra porque ese tipo de prácticas está asociada a una parte de la población que tiene las capacidades económicas para poder generar o tener como las herramientas de alterar el genoma. Listo, gracias Santiago. Vamos con a favor. No hemos escuchado sino a Johan. Solamente usted. No sé, está la otra compañera Paula, pero ella dice que muy nerviosa, entonces esperemos Paula, así responde, así no, sigo yo con el debate. Ok. Adelante, siga usted. No hay problema. Listo, profe. Bueno, según lo que dice el compañero Santiago, no, digamos que en estos tiempos donde la tecnología ha avanzado tanto y que ya se ha investigado mucho sobre el genoma humano, más que todo en este proceso del ADN, los gobiernos dicen que las parejas que estén de acuerdo en realizar esta práctica lo pueden hacer siempre y cuando ellos den el consentimiento. Es más, desde que el niño está en su vientre, la pareja va y hace la citología, que es ¿cómo se dice, profe? Los controles. Bueno, si en los controles, ellos verifican cómo viene el niño desde un principio y ahí es cuando se comienza a hacer toda la modificación, digamos, si el niño viene con un problema de corazón directamente de que está en el vientre de la madre, se aplica ese proceso o tratamiento para cuando el niño nazca ya no venga con estas falencias o dificultades. Entonces, no es que, digamos, que eso va a ser, digamos, que para ciertas especies, o bueno, ciertas razas, como dicen por ahí, no, eso es para todo el mundo, siempre y cuando la pareja quiera tener el consentimiento, ya que la tecnología que actualmente manejamos se presta para muchas cosas. Listo. Último argumento en contra. Moralmente no está como bien visto que experimentemos con una persona que no tiene la capacidad de darse un consentimiento. Y Ok. lo otro sería, si esto es como tan política pública, ¿por qué no viene fomentado desde la ONU y desde la Organización Mundial de la Salud? ¿Y por qué no digamos, lo aplican como en el todo, por así decirlo, en todas las razas del planeta? Ejemplo, la comunidad, espere y verás. Ay, profe, no, ¿cómo es? Los indígenas, pero los indígenas son de la India, entonces los aborígenes no. Bueno, la población autóctona por ejemplo, de América, Ok. o con la población africana. Pues porque ese tipo de políticas no se ve reflejado digámoslo, como en esas poblaciones que son más vulnerables y solamente se ve a favor de poblaciones que tienen los recursos. Ok. Listo, perfecto. Vamos con el último argumento a favor. Pero yo pensaría que, digamos que, pues, por lo que dice mi compañero Santiago, digamos que si eso viene pues, allá de África, bueno, los aborígenes que saben mucho más antes que las personas que llegan aquí a conquistar el continente, digamos que en esa época era muy diferente a la nuestra, porque en esa época los avances apenas se estaban comenzando. Y en esa época los avances científicos eran muy pocos. En cambio, en esta época tan moderna, los avances científicos han avanzado mucho. Digamos que, yo hago un ejemplo, digamos que un niño nace con una imperfeccionalidad, bueno, nace con algún defecto. Yo pensaría que ese niño le hubiera gustado que le hubieran, por ejemplo, hubieran hecho un tratamiento antes de su nacimiento para que él no se hubiera visto afectado durante toda su vida por ese defecto, me hago entender.
Digamos que hay un niño que nace con el labio, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, profe? Cuando es Leporino. eso, leporino, ¿cierto? Digamos que si el niño viene desde el vientre con el labio leporino, a ese niño le puede hacer una intervención, pero cuando nazca, la gente no se la van a estar burlando por el problema que tiene, o simplemente porque cuando nació le hicieron una cirugía y ahí le quedó su cicatriz, entonces por eso le van a acordar de este tema. Yo pienso que eso a favor sería muy bueno para digamos que últimamente la gente piensa en el perfeccionismo y para ellos, imagínense, si las personas algunas veces nacen con todo y así son atrayentes para otra y quieren modificarse, entonces dígame, para futuras generaciones, entonces digamos que eso sería como un cambio positivo para aquellas personas que vengan mucho más adelante. Listo. Muchas gracias a los dos Profe, equipos. última, Bueno, que sea última. la última respuesta, y qué pena. Hágale. Entonces, sí, es que vea lo delicado de la situación de generar ese ideal de una persona o ideal de una raza. Entonces, cuando pensamos en el ideal que alguien está asumiendo o imponiendo, entonces va a ser que solamente un tipo de características sean las que van a ser predominantes. ¿Cierto? Entonces digámoslo, pues como llegándolo a los casos extremos, entonces todo el mundo va a querer hijos monitos, sarquitos, altos, bonitos, etc. Y eso al final pues como a largo plazo va a generar es que, digámoslo, una homogenización de la raza humana, lo que va muy en contra a nuestra diversidad, tanto física y cultural. Listo, sí. Y lo último es lo mismo. Sí, profe, qué pena. Hágale. Lo último es que, es que si esa política, o sea, si ese tipo de tratamientos va tanto en pro como del mejoramiento de la salud y de las condiciones físicas de los seres humanos, ¿por qué no se aplica en todo el mundo? Listo, perfecto. Excelente trabajo los dos, muchachos. Este tema es complejo. Es complejo, como dice el compañero al principio, Johan. Hay muy pocos, digamos, argumentos a favor, sobre todo por todo el tema de esa historia negra del nazismo, ¿no? Que nos limita, digamos, de cierta manera, ver lo positivo. O sea, no podemos caer en los extremos, ¿no? Porque el extremo de la eugenesia es ese mejoramiento genético desde antes de la concepción, desde antes, o sea, bueno, no, desde antes del nacimiento, en el que yo pueda definir los rasgos físicos, como dice el compañero, ¿no? Que sea mono, alto, inteligente, robusto, más fuerte, ¿cierto? Que se pueda, que digamos, se puede hacer, digamos, en teoría, pero todavía no llegamos a esta tecnología o todavía no se sabe. Que Capitán eso, América. que eso, digamos, de cierta manera aumentará ya de por sí la brecha de desigualdad que ya existe, ¿no? Entonces, solamente los ricos van a poder ir a esos laboratorios y van a poder elegir cómo van a ser sus hijos perfectos, ¿no? Y ese tema es complicado. El ejemplo que dan los compañeros del fujimorismo, que se supo después de años, de unos años después de que aplicaban pues una especie de castración a las mujeres indígenas para que reducir esas poblaciones. Eso también pasa en México. En México también, pues no hacia las poblaciones indígenas, pero sí a las poblaciones pobres o vulnerables o de escasos recursos, ¿cierto? Que es el término correcto. En México, mi hermano que es médico me decía, no, pues si una mujer llega, ¿cierto? Y se le ve que en su historial tiene 3 embarazos, todos con diferente padre, automáticamente se le corta la matriz, ¿cierto? Para que ya no siga trayendo más problemas al mundo, ¿sí? Y eso es sin consentimiento de las personas y durante mucho tiempo fue una práctica, digamos, estándar, ¿sí? Y ese es el problema, cuando empezamos a estandarizar o empezamos a normalizar todo este tema. Y este tema de la eugenesia, de cierta manera, por el lado de que podemos evitar enfermedades huérfanas, enfermedades terminales, enfermedades genéticas, está bien. Pero por el lado en el que podamos mejorar en cierta medida, digamos, la genética de los humanos o la genética para salir más adelante, ahí es el problema, ¿no?
¿cierto? Y hay otros tipos de eugenesia, no solamente genética, sino también hay eugenesia o se le atribuye a la eugenesia, por ejemplo, los mejoramientos físicos que puedan tener, ¿cierto? Exoesqueletos, partes de cyborg o cosas por el estilo, que ya también se está discutiendo este dilema bioético, ¿sí? Que de hecho creo que es un tema de exposición de ustedes, si no estoy mal, de las siguientes clases, ¿sí? Porque de cierta medida también esa es una forma de mejorar el cuerpo humano, ¿no? Todos estos brazos mecánicos, piernas mecánicas, exoesqueletos mecánicos, dan una oportunidad a aquellos que perdieron un miembro, ¿cierto? Que perdieron un brazo, que perdieron una pierna, que perdieron una mano, puedan volver a hacer una vida, entre comillas, normal, ¿no? Entonces, el tema es complejo, muchachos, la verdad. Luis Alfredo, ¿iba a decir algo? ¿Nos iba a comentar algo? Sí, profe, con respecto al tema, el tema es es un tema muy interesante y donde hay muchas posturas, ¿cierto? Yo personalmente creo que si no hay una regulación, eso es un problema a largo plazo porque obviamente se fomentaría la desigualdad, tendrían acceso a estas modificaciones. Yo me imagino que las personas que tengan más poder adquisitivo se generarían unas élites, pongamos a pensar donde, por ejemplo, un país rico decía que todos sus ciudadanos van a ser más fuertes y más inteligentes que el resto, se generaría una élite y no habría forma como de controlarlo si uno no tiene los recursos. En cuanto a la ayuda médica que pueden prestar esta área de la ciencia, sería muy buena, pero que hubiera igualdad y de acceso a los recursos para todas las personas y que todo se les pinte con igualdad, con equidad. Pero usted sabe, profe, que en el mundo en que vivimos eso es muy difícil. Sí, ese es el asunto. Bueno, ambos equipos, muchas gracias. Muy bien, excelente, excelente lo que hicieron, el trabajo. Recuerden subir los documentos y vamos entonces con el siguiente o los siguientes equipos que van a debatir. Vamos rápido para que nos alcance el tiempo, ¿cierto? Porque ustedes son muy numerosos. Entonces, son los grupos más numerosos que tengo. Entonces, vamos otra vez a hacer el ejercicio. Generamos el 30. ¿El 30 cuál es? El 30 es Yepes, Juan David Yepes Vargas, equipo 7. Vamos a la... este es más. No sé por qué lo puse hoy en debate. Este es muy, muy debatible. El aborto. Creo que todo el mundo sabe qué es el aborto, ¿no? No creo que tenga que explicar exactamente lo que es. Vamos, ¿quién quiere empezar? ¿El equipo a favor o el equipo en contra? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, somos el equipo a favor y está conformado por Tairi, Paula y Elizabeth. Ok. Entonces, para entrar en materia, pues el aborto es la interrupción y finalización del embarazo, que da pues como producto la expulsión del feto. Es de manera voluntaria o involuntaria. Hay algunas organizaciones y movimientos feministas que buscan que las mujeres tengan opciones y tengan acceso pues a tomar este tipo de decisiones. Algunas personas piensan pues que lo que hacen es promover el aborto, pero no es así, es como dar esas garantías de que las mujeres puedan hacerse estas prácticas de forma como más tranquila. Entonces, pues uno de los argumentos es que la penalización del aborto no evita que las mujeres sigan practicando pues el aborto. La penalización solo hace que los abortos sean clandestinos, pues que se hagan en garajes, en lugares no garantizados, de forma insegura, y esto da a que se genere pues más mortalidad por los malos procedimientos, las malas prácticas de las mujeres. Y pues las que se ven más vulneradas en este tema son las mujeres en condición de pobreza y las jóvenes, ya que no tienen como facilidad de acceder a este tipo de práctica. Se evidencia que hay un alto número de abortos. Hay muchísimas mujeres que llegan a los centros hospitalarios después de tener estas prácticas
llegan con algunas consecuencias súper graves, pues enfermas, ahí se presentan muchísimas muertes a raíz de esto. Entonces, compañera Elizabeth, qué pena, 2 minutos ya. Vamos con el argumento inicial de los compañeros en contra. Profe, buenos días. Buenos días. Bueno, continuando por la línea de lo que mencionaba Elizabeth, pues yo sí quisiera que hiciéramos la aclaración ella lo mencionaba como la interrupción del embarazo y pues ahí partimos con las diferencias porque interrupción es un cese transitorio para una posterior reanudación. O sea, una interrupción implica necesariamente una reanudación, cosa que no pasa en un aborto. En un aborto se termina el embarazo, no se interrumpe. Eso por un lado. Lo otro, ella mencionaba la mortalidad y la encaminaba como hacia un problema de salud pública, lo cual también es una imprecisión porque, por ejemplo, en el 2016, uno de los países más adelantados en temas de abortos es Argentina, y en Argentina murieron 31 mujeres a causa de los abortos inducidos, los que ella menciona como clandestinos. Eso no es para nada un tema de mortalidad alta y no implica necesariamente que las mujeres corran riesgo a causa de eso. Si nos interesara, por ejemplo, la salud o la mortalidad de las mujeres, nos preocuparíamos por atacar el cáncer de mama, que en 2018 a Colombia le costó 3.702 mujeres muertas a causa de cáncer de seno y 13.380 casos de cáncer de seno se presentan al año y se presentaron en el 2018. Entonces, primero, no es una interrupción y segundo, no es un problema de salud pública y no se considera que ponga en riesgo a todas las mujeres. Ok, Mateo, gracias. Casi 2 minutos. Vamos con el equipo a favor. ¿Qué nos dicen? Bueno, para responderle en base pues a lo que dice el compañero, considero pues que la penalización del aborto pues sí afecta o viola algunos derechos, en este caso pues fundamentales de las niñas, adolescentes y mujeres. Pues en este caso realmente la falta de acceso a la salud en condiciones de igualdad para todas las mujeres en situaciones de embarazo no deseado sí constituye de una práctica discriminatoria. En este caso, pues si se vulnera derechos únicamente de las mujeres, ya que se consideran, ellas no son, pues nosotras, no somos un aparato reproductor simplemente, y en este caso, pues tenemos derechos reproductivos que tienen el resultado, podemos anular el embarazo sin ningún inconveniente. Adicional, el compañero pues mencionaba acerca de que nosotros, de que esas malas prácticas nos llevan como tal a la mortalidad. Esto incluye a que debido a las malas prácticas que se pueden realizar en el proceso de aborto, puede impedir que, digamos, por ejemplo, el sistema de salud de diferentes países puedan prestar una mejor práctica, por lo cual si se prohíbe como el proceso de aborto, las personas que tienen bajos recursos irían a partes donde no se practiquen de manera correcta estos procesos y se generen mortalidad. Bueno, queremos llevar como tal a este debate, digamos, por ejemplo, a un proceso, digamos, que sí genere pues como, qué pena, me enredé un 2 poquito. minutos. Queremos llevar, bueno, está bien. Bueno, ya ahorita después en la siguiente termina la idea. Acuérdense, muchachos, que a veces toma el tiempo. No, mentira, aquí tengo el cronómetro. La idea es como que mantengamos debajo de 2 minutos el argumento. Muchachos, en contra. Profe, bueno, uno de como tal los argumentos en contra que tengo para la posición que acaba de expresar la compañera es, bueno, primero como tal recordar que solamente fueron 31 muertes al año lo que expuso como tal el compañero, a comparación de cuántas personas como tal han muerto, según incluso el mismo ejemplo que dijo el compañero, por ejemplo, con lo del cáncer de mama, o sea, es una variable totalmente diferente.
Y ya que la compañera está expresando con respecto a lo de que los derechos de la mujer, también tenemos que tener en cuenta los derechos como tal del bebé que está en el interior de la mamá. O sea, no se trata como tal de poner a la mamá en un segundo plano, se trata de poner al bebé y a la mamá con derechos iguales, ambos con derecho a la vida y a respetársela para que en ningún momento como tal se tenga como ese pensamiento de la superioridad de los derechos de uno sobre los derechos del otro. ¿Cuántas veces en la humanidad justamente hemos pasado por lo mismo porque estamos sobrevalorando como tal una población con respecto a otra? Y allí como tal justamente no debemos es caer en ese mismo juego, sino respetar como tal los derechos de todos por igual para que no pasen como ese tipo de cosas ahora, como por ejemplo lo que hablaban los compañeros de acerca del nazismo, donde se cometieron miles de atrocidades, y lo que estamos haciendo básicamente en este tema del aborto es eso, es de pronto no teniendo ni siquiera en consideración la parte de pronto del bebé, decidiendo su futuro sin conocer la opinión de pronto de todos los implicados, que en este caso como tal sería el bebé que está dentro del estómago de la mamá. Listo, casi 2 minutos, perfecto. Vamos con entonces a favor. ¿Qué nos dicen, compañeras? Bueno, pues uno de los derechos fundamentales es la autonomía física, pues donde se especifica claramente que tenemos, pues, que podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, y esas decisiones, pues, son las nuestras. Bueno, y obligar a una mujer a mantener un embarazo no deseado o deseado, puede ser el caso también, eh, pues, ay, perdón, un momento, por favor. Yo quiero dar algo sobre lo que dice el compañero. El compañero menciona de que es importante la vida del feto, pero aquí incluyendo pues como tal la Constitución, o en este caso la Constitución, pues bueno, no la Constitución, sino la Corte colombiana, ellos consideran, según en base a lo que yo leí, ellos consideran que se considera vida una vez nace el niño o nace la persona. Por eso unas constituciones sobre el aborto pues constituciones colombianas que están defendiendo el aborto en este país y no están solicitando que se les realice como tal el aborto ya cuando tengan 9 meses, sino desde un tiempo de pronto prudencial. Por eso se está solicitando la legalización para que a las personas, a las mujeres como tal de género, se le dé la oportunidad de poder realizar de pronto la libertad de tomar la decisión antes de que de pronto esté bien desarrollado el feto, y de impedir, en este caso, pues que se realice pues como tal ya cuando se encuentre pues el bebé ya para nacer, para que no vaya a sufrir dolor ni nada de eso. Eso es lo que dice pues como la Corte colombiana, que a partir de que nace el bebé es donde empieza a tener vida. Listo. ¿Qué nos dicen los compañeros a favor? En contra, perdón. Buenos días. Yo voy a decir algo breve y ya mi compañero Mateo me va a complementar. Listo, entonces, por un lado, primero que la autonomía, o sea, la autonomía de la mujer y las decisiones propias no pueden priorizar, o sea, no pueden ir en primer plano sin respetar esta vida, ¿cierto? Y que un embarazo no deseado, pues si es un embarazo no deseado, yo creo que hay miles de métodos ya ahora de planificar, hay miles de programas para planificar, creería yo, ¿cierto? Y pues con respecto a lo que dice que no puede sentir dolor, pues claro que puede sentir dolor, o sea, o qué prueba piloto se ha realizado para que la compañera anexe esto. Listo, ya le doy la palabra a mi compañero. Gracias, Jay. Por la línea que iba Tahiri, ella mencionaba que la autonomía física sobre el cuerpo propio de la mujer debía primar, pero recordemos que el feto es un ser vivo completamente independiente, ya que cuenta con un ADN diferente, único e irrepetible al de la mamá,
tiene un ritmo cardíaco diferente al de la mamá, puede tener incluso un factor sanguíneo propio y genera órganos propios. Por ejemplo, la placenta. Originalmente se creía que la placenta hacía parte del cuerpo de la mamá y que era generado por la mamá, pero no, se comprobó científicamente que lo genera el feto. Entonces, sí, Tahiri, las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo, pero sobre su cuerpo, un bebé o un niño no nato no es parte de su cuerpo. Y segundo, Paula mencionaba o decía Un minuto y como, medio. listo, profe, Vale. Paula mencionaba que los abortos ilegales causaban dolor, pero aunque se legalicen, no van a dejar de causar ni dolores ni daños de origen psicológico, como por ejemplo el síndrome post-aborto. Listo, vamos entonces con el último argumento a favor. Y Bueno, terminamos. Vale. déjame hablar. Bueno, pues según Amnistía Internacional, pues cree que toda persona, pues toda mujer ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión si tener o no hijos y cuándo. Bueno, y es esencial que las leyes relativas al aborto respeten y protejan y hagan efectivos los derechos humanos y sobre todo de las mujeres embarazadas y no las obliguen a recurrir, pues, en este sentido, pues, a abortos inseguros. Vale. Yo quiero, profe, yo Vale. quiero complementar. Sí. Es que el compañero, no sé quién fue el que dijo sobre los síntomas, lo que puede pasar después de que se sufre un aborto. Yo quisiera llevar a cabo de que hay que tener en cuenta también el proceso por el cual se lleva un aborto, porque puede ser de que, de, antes de quedar en embarazo, no, es dependiendo de la situación. Hay personas que realmente acceden a realizarse un aborto porque vienen de ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la única forma de darle solución a ese inconveniente es pronunciarse, pues como realizarse un aborto. Entonces, en ese caso, no siempre se sufre algo psicológico después, si no puede ser antes. Entonces, quería pues dar esa razón. Listo. Este tema, la verdad es que en primer lugar me disculpo, no me di cuenta al momento de asignar los temas que el equipo en contra eran hombres y el equipo a favor eran mujeres. Estuvo muy mal, ¿cierto? No sé la posición de cada uno de ustedes porque pues este es un tema muy delicado y es un tema que lleva mucho tiempo siendo una cuestión bioética por lo mismo, ¿no? O sea, hasta qué punto, digamos, el feto se considera como un ser vivo, ¿cierto? Hay quienes lo mencionan que desde el momento de la concepción, que son los más radicales o los más pro vida radicales, ¿cierto? Hay otros que dicen que hasta la generación del sistema circular, el sistema nervioso, que es más o menos en el tercero, en el segundo, tercer trimestre, creo que por ahí debe de estar. Y hay quienes lo definen hasta el momento de nacimiento. Y esa es una línea un tanto delgada, ¿no? Es una línea muy difícil de establecer porque ni siquiera los científicos, ni los biólogos, ni nada de eso se ponen como de acuerdo a decir, no, es que en este momento es cuando se genera o se considera como un ser vivo. Y hay muchos argumentos que tienen, desde cualquier perspectiva, tienen la razón, tanto a favor como en contra. Entonces aquí la tarea es buscar que de cierta manera eh, no sea tan trágico este tema, ¿no? Es decir, sí, la verdad es que yo en algún momento fui súper pro vida y decía, no, es que desde el momento de la concepción es que debería. Pero uno ya viendo las realidades de lo que es Latinoamérica y de lo que es el mundo, ¿cierto? Y de cómo muchas mujeres se embarazan muy pequeñas, ¿cierto? Y que eso los conlleva a tener unas condiciones de vida, unas condiciones de vulnerabilidad, a no conseguir trabajo, a no poder salir adelante, a no poder estudiar, sino que depender. Y lo común es como que se tiran la vida, ¿no? O que, cierto, sí, una cosa por el estilo. Y es un tema muy complejo porque también existe el ejemplo de mujeres berracas que a pesar de tener niños y demás, aún así estudian, aún así salen adelante, pero tiene que ver mucho con las condicionantes, ¿cierto? Muy probablemente esas personas que sí salieron adelante tuvieron un gran apoyo por parte de sus padres, ¿cierto? Por parte de sus familiares. Johan y Elizabeth, ¿qué van a decir? Johan.
No lo escucho. Elizabeth, ¿qué nos iba a decir? Ya, sí, que este es un tema de los más controversiales a nivel mundial y pues la cuestión es como que, pues sí, respetar la vida, pero ¿de qué formas? Pues traer un niño a sufrir, traer un niño a no vivir bien. Yo creo que ahí ya entra la cuestión de que las mujeres pueden decidir sobre estas situaciones. Hay muchos casos, yo creo que todos conocemos algún caso de aborto y las situaciones son muy complejas y pues se evidencian que más que todo los procesos psicológicos que se generan después del aborto es más por la estigmatización, porque la gente empieza a señalar y porque abortaste y mataste a alguien, lo hiciste mal, o sea, ya las mujeres entran en crisis, pero Es más una que todo asesina, es por esto. cosas por el estilo, claro. Ajá. Yo creo que lo ideal aquí es verlo de una manera integral, ¿no? Se tienen que buscar mayores formas de llegar a las poblaciones juveniles o de niños de los métodos anticonceptivos, porque mucha gente no permite que eso se hable en los colegios, ¿cierto? Y eso está mal, ¿sí? O sea, los niños deben de aprender sexualidad desde muy pequeños. ¿Por qué? Para evitar el tema de violaciones, para evitar el tema de abuso sexual y un montón de cosas, y para evitar el embarazo infantil y adolescente, porque pues hay casos desde niñas de 11, 12 años a adolescentes de 13, 14, 15, 16, ¿cierto? Que tuvieron o que tuvieron un embarazo, ¿sí? Entonces, se tiene que apuntar a eso, ¿no? Mayor educación sexual, mayor acceso a métodos anticonceptivos, sin necesidad de que haya un padre al lado, porque pues muchas veces los niños no, o los jovencitos no van a esos sitios porque pues por el temor al que dirán los papás, ¿no? También toca también por parte de los papás como ponernos o sí, ser más conscientes de que eso es necesario. Y finalmente todos van a entrar en esa época de sexualidad, entonces pues qué mejor que lo hagan de una manera consciente y responsable, ¿no? Pero de todos modos tiene que existir esa opción de que pues los métodos fallan. ¿Cierto? Todos los métodos fallan, por más que se cuiden, por más que utilicen métodos anticonceptivos, pueden fallar. ¿Cierto? Y si no estás en las condiciones para traer un niño o para darle una vida digna, podría dar la opción también de aumentar los, digamos, o reducir los requisitos para las adopciones, ¿cierto? Porque hay muchísimas trabas para adoptar. Yo conozco una pareja, un profesor que también da clases en el tecnológico, que no podían tener hijos y adoptaron y casi demoraron casi 2 o 3 años para poder adoptar. Entonces, ese proceso es muy largo, cosa que debería no ser así, debería ser más cortico, debería abrirse la adopción gay, la adopción de homosexuales, también como para darles un hogar a aquellos que pues de pronto, listo, no quiero terminar el embarazo, quiero darlo término, pero quiero adoptarlo, quiero ponerlo en adopción y que ese ponerlo en adopción sea realmente eficaz, eficiente, rápido, que no tenga que pasar que el niño crezca y cumpla 18 y chao, usted se volvió adulto y ya es problema de la calle, ¿no? Todo eso tiene que mejorar, ¿no? Y es una cuestión integral, ¿no? O sea, no solamente esa, no, permitámosela o no, se tiene que atacar cada uno de estos, digamos, frentes, por así decirlo, ¿no? Y de hecho, pues digamos, las causales que están aquí en Colombia me parecen bastante amplias, ¿cierto? En caso de salud de la madre, en caso de una violación, en caso de, no me acuerdo qué es otra cosa, caso de la salud de la mamá o el feto, en caso Malformaciones de genéticas. malformaciones genéticas, ¿cierto? Incluso hay casos de que si la mamá no está mentalmente bien, se puede dar el caso de, no, venga, aborte, ¿cierto? Que hubo un caso el año pasado creo que en Pereira, una cosa así, que el niño ya casi estaba a término, estaba 8 meses, ¿cierto? El bebecito. Pero es un tema muy complejo, es un montón de dilemas. Veo que Mateo, Juan David y Johan levantaron las manos. ¿Van a decir algo? Sí, sí, profe. Con respecto a lo que decía Elizabeth sobre el tema psicológico, pues para recordar que aunque la futura madre, o no, la madre, porque una vez haya la concepción ya es madre, haya sido el embarazo producto de una violación, el aborto no alivia los daños psicológicos generados productos de la violación. Y por ejemplo, el estigma no es la causa mayor
de los problemas psicológicos derivados del aborto, porque en Francia el aborto es legal, desde hace tiempo es legal y es súper accesible en Francia, y las mujeres francesas, el 83% de las mujeres francesas expresaron que el aborto deja huellas psicológicas difíciles para la vida, y es para toda mujer que se somete a un aborto, indiferentemente de los estigmas sociales. Es el aborto per se el que causa los problemas psicológicos. Ok, vale. Como les digo, es un tema complejo, cada quien puede tener su opinión y es respetable, ¿no? Entonces, yo la verdad, para que Juan David y ¿quién más está levantando la mano? Por ahí Juan David y Johan. ¿Qué nos van a decir Juan David? Profe, pues ya como tal, pues ya usted que dijo que el último argumento pues era el de la compañera y todo, ya como tal finalizando el tema del debate del aborto, pues la verdad, yo que soy del equipo de los que estaban pues como tal en contra, me pareció muy, pues como un muy buen ejercicio, porque pues la verdad, al menos como tal el pensamiento mío es que yo estoy a favor Eso y es, entonces como tal argumentar algo y cuando está uno mostrarlo en, pues ahí dicen eso como el como, dilema como propio, ¿no? diferente a las razones que yo tengo pues como establecidas, me pareció muy interesante la verdad. Listo, perfecto. Esa es la idea, ¿cierto? Porque pues pudo haber compañeros tanto de cualquier uno de los equipos que pueda haber tenido una posición contraria. Y hace parte de este principio de autonomía, que tenemos que saber escuchar la contraparte, ¿no? Y de cierta manera llegar a un consenso, ¿sí? Como les digo, el consenso ahorita aquí en Colombia está un tanto bien, no está bien, todavía falta un poco más de derechos, obviamente, ¿cierto? Pero no estamos en el extremo, por ejemplo, de, creo que es El Salvador, creo, que es el que de una penaliza y mete a la cárcel a la mamá por asesinato durante 15, 20 años y les arruina pues completamente las vidas a esas pequeñas, a esas niñas prácticamente, ¿no? ¿Qué otro país aquí en Latinoamérica lo tiene súper prohibido? Creo que Chile también lo tenía, ¿no? Hasta el año pasado. También tenía leyes muy, muy fuertes frente al aborto. México tiene, como son estados federados, es decir, cada entidad federativa es independiente, cada entidad decide si sí o si no, aunque por constitución creo que está permitido, creo que fue lo que pasó hace unos días, que declararon como anticonstitucional la penalización del aborto. Y sí, o sea, cada vez se está como más normalizando ese tema. Para los religiosos y para, digamos, los providas extremos les parece pues como maluco esa situación, pero de cierta manera es difícil, es complejo. Este tema es muy, muy complejo, ¿cierto? La verdad es que es súper complejo, ¿sí? La idea es como que mantengamos como esa neutralidad, ¿no? ¿Cierto? A favor sí, en ciertas condiciones, en contra sí, en ciertas condiciones, ¿no? O sea, como que, ¿sí? Finalmente es decisión de cada persona y de cada mujer, pues obviamente, ¿sí? Como lo dicen las compañeras, pues se les tiene que dar esa libertad porque pues finalmente ellas son las que van a sufrir o el embarazo o el aborto o lo que sea, y es una decisión muy, muy personal, ¿cierto? Que se tiene que tomar, de hecho, pues tan personal o como en pareja, pues en el caso de que exista la pareja, ¿no? Porque es un tema, no es sencillo, no es sencillo, muchachos, y no es sencillo tampoco ser padre. Yo que soy padre de 2 niños, la verdad es que no es una tarea fácil, ¿cierto? Uno tiene que, digamos, eh, pues velar completamente por ellos, ¿no? No sé si aquí hay padres o hay madres, de más que sí, probablemente sí, siempre me toca por ahí una mamá, un papá por ahí en las clases, ¿sí? Pero bueno, vamos con el siguiente tema, muchachos, para no, para no seguir con eso, aunque esta vez fue más calmadito. El semestre pasado o el antepasado que también vimos este tema, casi se agarraban de las greñas. Eso fue una desmechada completa. Pero bueno, afortunadamente supieron mantener la calma, muchachos. Eso estuvo muy bien. Vamos entonces con el siguiente generador del número. 19. ¿Quién es el 19? Morillo, Carolina Morillo, el equipo 10. Es los transgénicos contra el equipo 9. El equipo 9 está y el equipo 10 están. Hola, profe. ¿Quién habló? Yo, Carolina. Listo. ¿Y el equipo 10 está? No la veo. Andrea. ¿Andrea qué? Acá estoy, profe. Andrea 9.
El equipo 9, Andrea Restrepo, Michelle Andrea Restrepo. No, no la veo por acá. Ella se hizo sola, ella está sola en el equipo. Yo vi los temas por WhatsApp, se los estuve comentando. Entonces no tienen equipo en contra. No sé qué, si ustedes son en contra o a Profe, favor. no, nosotros somos en contra. Contra no Yo. tienen equipo a favor. Usted. ¿Y quién más? Pues sí, Andrea y Pipe. Los tres Y yo, tenemos profe. los argumentos en contra. ¿Pero cuál Andrea? Andrea Betancourt. Andrea, ¿estás por ahí? No, Andrea no está. Ah, creo que ella fue la que me escribió que no podía estar en la clase porque tenía... No, si no, ya nos hubiera escrito en el grupo. Una mentira. Andrea Betancourt no la veo por acá tampoco. No, Bueno, yo estoy ¿cómo por es? acá, Yamilia Andrea Betancourt. Ah, ya miré. Ah, sí está entonces. Ahí Ah, está. Como no hablaba y como estaba buscando por la A, no había visto el No, Yamile. sino que el micrófono no me servía, por eso estaba hablando Listo. desde hace rato. Bueno, como no está el otro equipo en contra, ¿cierto? Hablemos un poco de este tema de los transgénicos, ¿no? Contextualicemos un poco este asunto de los transgénicos, que de cierta manera tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, o en un imaginario tenemos a este Monsanto, donde lo tenemos como una empresa maligna, ¿cierto? Por así decirlo, que quiere controlar de cierta manera pues la producción de casi todo el mundo, ¿no? Ellos producen unas semillas y esas semillas pues tienen unos rendimientos muy buenos, pero pues no se pueden replicar, entonces eso trae un montón de problemas y eso trae un montón de cosas, ¿cierto? Hace que los campesinos pues tengan que depender de Monsanto, tengan que depender de ciertos pesticidas especiales y hace que, digamos, la agricultura se tecnifique demasiado, ¿cierto? Y la idea de Monsanto, de cierta manera, suena loable, suena como, uy, no, nos quieren salvar de la hambruna, nos quieren salvar pues de la falta de alimento, porque pues se estima o se dice que pues en cierto punto pues la humanidad no va a ser capaz como de alimentarse a sí misma porque pues no hay suficiente tierra para todo eso, ¿no? Pero en sí realmente el problema de los alimentos no está en la producción, sino está digamos, en el transporte o desde la cosecha hasta la entrega del producto al cliente final. ¿Cierto? Si ustedes se ponen a pensar, hay un montón de estudios que nos muestran que hay aproximadamente entre 20, 30, creo que hasta el 40% de pérdida de la producción simplemente en esa cadena de distribución. Entonces yo creo que más allá de mejorar los cultivos y buscar que los cultivos produzcan más, deberíamos de atacar por qué hay tanto desperdicio en la cadena de suministros, ¿cierto? Esa es la posición que yo tengo, ¿cierto? Porque pues finalmente los transgénicos, por ejemplo, en México hicieron que los cultivos de maíz casi que desaparecieran porque pues acabaron con el suelo esos transgénicos, ¿cierto? Entonces ya no podían producir tanto maíz como antes y entonces todo eso se volvió casas y condominios y un montón de cosas, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, por donde yo viví. Pero es una posición muy personal, ¿cierto? Monsanto, pues, de cierta manera, bien aplicado, pues puede funcionar. Pero hay el problema. Ustedes, compañeros que investigaron en contra, ¿sí fue en contra? ¿Qué nos dicen con respecto a eso? Bueno, uno de los principales problemas es que hay pérdida de biodiversidad. Pues como usted decía, hay cultivos nativos, pues se afirma que cuando cuando los alimentos son o las plantas son modificadas genéticamente, entonces las propiedades transgénicas podrían pasar a cultivos nativos y eso puede elevar los niveles de erosión del suelo, extinción de especies y es la pérdida de la biodiversidad. Por otro lado, se aborda por el tema sanitario, que hay temas en donde la inocuidad de los alimentos, pues hay presencia de alérgenos y la creación de nuevas toxinas, entonces no se sabría cómo manejar porque es que son nuevas especies y son genéticamente
combinadas, y esto haría el desarrollo de resistencia a antibióticos y efectos a salud de largo plazo. Otro de los riesgos es para la salud asociados a los transgénicos es la aparición de las alergias, y ya que estos pues, alimentos introducen en la cadena alimenticia de nuevas proteínas que antes habían consumido. Por ejemplo, yo estaba leyendo ayer un ejemplo pues, que leí en una revista que decía que si yo soy intolerante a la soya, pero de la soya se realizó algo genéticamente para que ya sea maíz, pues se cambió para que sea maíz. Voy a tener, si yo me como ese maíz, pero tiene derivados de la soya, voy a ser alérgica, pues pueden pasar muchas cosas. Hay gente que ha pasado, pues que las alergias les ha pasado por muchas, pues más graves, porque no saben qué se están comiendo. Y lo otro es que los alimentos transgénicos no vienen como etiquetados como para vos saber, hey, ¿te vas a comer un transgénico o no te lo vas a comer? Ok. Decisión de cada uno, pero no, pues no están etiquetados. Otro de los problemas, profe, es que solamente es para muy pocas empresas. Por ejemplo, los agricultores convencionales no tienen ni los mecanismos ni el dinero necesario para utilizar todas esta nueva tecnología que son los transgénicos. Entonces, ¿qué estaría pasando? Pues lo que se supone es que los transgénicos libran, que es que se supone que tienen que librar el hambre, porque eso es lo que todo el mundo dice, que no, que con transgénicos se libra el hambre. Pero pues en cuanto a lo socioeconómico, las patentes no son públicas, tienen dueños, pertenecen a corporaciones particulares, y entonces lo mismo que decía, los agricultores no tienen la viabilidad de aplicar esas tecnologías. Ya, Gracias, compañeros. Daniel. Ayuda. No, este tema es complejo, y ustedes como ingenieros ambientales pues obviamente tendrán que sopesar muchas cosas, ¿no? Porque pues finalmente, claro, los transgénicos tienen una gran problemática, ¿no? Y todo lo que dice la compañera, pues realmente no sabemos, como dice, si eso está elaborado, que tiene un gen de la soya, y entonces yo me como un maíz pensando, no, yo soy alérgico a la soya, me como un maíz que tiene algún Ajá. gen de la soya, entonces me hace un daño terrible. Aunque toda esta nueva ola del gluten free, ¿no? Ay, no, pues últimamente han Cero. salido con muchas vainas muy nuevas, ¿no? Aquí el asunto o el tema con los transgénicos es la biodiversidad genética que usted comentaba. Hay un montón digamos, de especies de tomates, de especies de cebolla, de especies de papa, por ejemplo, aquí en Colombia. Yo, por ejemplo, nunca había visto tanta papa en mi vida, ¿sí? Cuando antes de venir aquí a Colombia, ni tantas frutas. ¿Por qué? Porque en México es algo que sí. Si yo alguna vez me regreso a México, yo sí voy a extrañar mucho poderme comer una mandarina el día que a mí se me antoja, porque a mí la mandarina y el mango son mis frutas favoritas, y aquí todo el año hay, ¿cierto? Yo puedo ir a la tienda aquí, el Fruver, y va a haber mango, va a haber mandarina, y me lo puedo llevar a mi casa y hacerme un juguito de mango, o hacerme, o comerme la mandarina peladita, ¿no? Pero en México no, en México yo tengo que esperar hasta que sea diciembre para que haya mandarinas, y el mango tengo que esperar a que sea junio para que haya mangos, ¿cierto? Entonces la diversidad genética que tiene aquí Colombia, y eso que digamos limitan, ¿cierto? Porque podrían producir un montón de frutas y un montón de papas y un montón de cebollas, ¿sí? Y el mantener la diversidad genética evita que se pierdan esas especies. Podemos poner el ejemplo muy claro del banano. ¿Cierto? Si alguna vez ustedes han comido un chicle o un dulce sabor banano, sabe muy diferente a un banano, a un banano como tal. ¿Y por qué sabe muy diferente? Porque el sabor que tiene, o el sabor artificial que tienen los dulces de banano fueron, digamos, sintetizados para asimilar el sabor
de una especie que era muy deliciosa y que tenía ese sabor, pero que resulta el Fusarium se la llevó y la extinguió, porque es que el banano, como ustedes han visto, no tiene semillas, entonces no es posible replicarlo. ¿Cómo se replica? A través de hijitos, a través de, ¿cómo es que se llaman? Como cogollos, creo. No, cogollos es cuando ya cuelga. Colinos, profe, colinos. ¿Cómo? Colinos. Eso, bueno, no lo alcancé a escuchar bien, pero es lo que dice el compañero, ¿cierto? Entonces Esqueje. Profe, esqueje, colinos, Pero es colinos, que no sé, colinos. sí, o colinos que esquejes, colinos, o hijitos que le llaman también. Sí, profe, los Entonces, colinos. eso, y entonces los van seleccionando y simplemente replantan esos, y eso es lo que es, y son clones de una misma planta, ¿cierto? Y es por eso que el Fusarium fue un tema el año pasado muy importante. Mi esposa estaba trabajando en aquel entonces con el ICA y tenían un problema para, digamos, limitar ese Fusarium. Sí, y eso es lo que pasa, digamos, con la tecnificación o la no diversificación de especies, porque nos confiamos de cierta manera a que esas especies no se van a ver afectadas a las plagas, pero resulta que las plagas también evolucionan y van cambiando y se van haciendo más ajá, y resistentes se crea resistencia. y se crea resistencia, entonces finalmente se las puede coger. Y el asunto con la diversidad genética es que esa diversidad genética produce la resistencia a esas plagas. Si volviéramos a la natural y buscáramos de cierta manera hacer híbridos naturalmente, ¿cierto? Podríamos, digamos, ganarle el paso a esas pestes, pero no, digamos que Monsanto, ¿qué hace? Monsanto simplemente replica aquel maíz que da mucho fruto, no mucho fruto, perdón, que es muy grande, que da mucho grano y que sirve para, pues, el grano, el maíz que conocemos y comemos todos los días, ¿no? Bueno, no todos los días, pero se come, ¿cierto? Y lo mismo con cualquiera de especies que ellos tengan o esos, digamos, esas semillas, simplemente buscan maximizar la producción, ¿cierto? En cambio, muchas especies nativas, pues son un poquito más pequeñitas, son un poquito, tienen menos, ¿cómo se llama? Pues sí, son más pequeñas, no tienen tanto fruto, no tienen pues tanto jugo, tanta cosita. Entonces es por eso que al Monsanto no le conviene, ¿cierto? Porque a las empresas alimenticias no les convienen esas especies, porque a mí me conviene, por ejemplo, por ejemplo, yo comprar 10 kilos de papas y que esos 10 kilos de papas sean completamente papa y que yo no tenga que descarapelar, pero si yo compro una papa que casi en el pelado se me va el 5 al 10, 20% de la papa, pues hombre, esa papa no me sirve a mí como industria. Y ese es el problema, el consumismo, ¿no? Volvemos al mismo raíz de muchos problemas del mundo actual, es el consumismo. Porque entonces, no, ¿qué hace? La gente no compra papas feas, no compra manzanas feas, no compra uvas feitas, no compra cualquier fruta feita, simplemente porque el mercado siempre te muestra como lo mejorcito, ¿no? Entonces uno se lleva lo mejorcito y empieza a dejar. Entonces el problema, yo creo que el problema en el tema de los alimentos es la distribución, o sea, esa cadena de distribución y cuánto se pierde en toda esa cadena. Sí, si ustedes alguna vez van, por ejemplo, a Urabá, en esas fincas bananeras, se desperdician manojos enteros de bananos De hoja simplemente porque y no de cumplían plátanos, las especificaciones. ¿Cómo? que no están lindos, y profe, yo he visto, pues yo que he tenido yo tengo una tía que tiene una finca bananera y hay muchos, es que se pierde demasiados alimentos, Mm, muchísimos alimentos, se solamente pierden. porque no se ven bonitos. Sí, porque no tiene el estándar de calidad gringo, no tiene el estándar Ajá, de calidad chino, no tiene el estándar de calidad de eso. Entonces, mejor que regrese al suelo. Entonces, que se pudra ahí, regrese al suelo, regrese como un nutriente. Y sí, de cierta manera regresa. Pero, ¿qué pasa cuando sí sale digamos, del puerto, sí sale de la finca bananera y digamos que por alguna situación, cosa extraña, ellos tienen una gabela o unos días que tienen que llegar al otro puerto para que el producto se mantenga fresco? ¿Qué tal si se demora una semana más el barco en llegar a puerto? Pues todo ese producto se perdió, porque ya no lo van a aceptar, y entonces ahí sí lo botan al mar o lo botan quién sabe dónde, porque ese producto ya no sirve. Y así pasa con todos los productos, no solamente con el banano, con el aguacate, con el mango, con todas las frutas que se exportan, simplemente porque ya no tienen las calidades, la forma. Ustedes no se imaginan los chinos cómo son de estrictos con el tema de las frutas, tienen que tener un diámetro específico, tienen que tener un grosor específico, tienen que tener una altura específica, ¿cierto? Y si no, no es de calidad para ellos, ¿cierto? Entonces el problema radica en eso. O sea, nosotros los latinos pues estamos acostumbrados a comer como sea, ¿no? O sea, yo no me fijo en el tamaño del tomatico al momento de picarlo, no, hombre, eso como caiga, tin, 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 y se va a salsa, ¿no? O se va al guisito,
¿cierto? Pero los gringos sí, y los japoneses también. Los japoneses pagan un montón de plata por esas frutas perfectas que no duran nada. O sea, esto es pagar, es quemar dinero. Pero bueno, este tema es muy, pero muy, muy interesante, ¿no? Todo este tema de la producción y todo esto. Bueno, muchachos, son 9:30. No creo que nos alcance dar otro tema, ¿cierto? Hicimos eugenesia, hicimos aborto, transgénicos, pues no vino la compañera. Igual los muchachos que suban el documento de transgénicos que quedaron en contra, pues tienen su calificación, tienen su 5, no se preocupen, ¿sí? No, pues perdió la otra persona, el otro equipo por default, ¿cierto? Entonces ustedes tienen su 5, ¿cierto? Y por participar, pues también tienen su calificación, no se estresen. Entonces la siguiente clase tenemos el de eutanasia, el de inteligencia artificial, y si se conecta la compañera y si los compañeros en contra están de acuerdo, hacemos el debate de transgénicos. ¿Listo? Sí, profe, de una. Listo, estamos hablando entonces, muchachos, los veo el siguiente miércoles. Que pasen feliz resto de día. ¿Sí? Chao, profe, que estés bien. Chao. Chao, profe. Gracias, Profe, profe. una Listo. pregunta. Sí. Profe, ¿el documento debe tener algún orden o algún, La presentación, algún o sea, la hoja de formatico? presentación. La hoja de presentación con sus nombres, sus integrantes, nombre de la materia, como la quieran hacer. Los argumentos listados como los quieran poner, en puntos, en orden alfabético, 1, 2, 3, 4, 5, como sea, y las referencias, es lo único que tiene que tener. Ese es el formato. ¿Listo? Listo, Son el gracias. listado de los argumentos. Que estén muy bien, muchachos. Hasta Profe, luego. Sí. profe, el argumento mío le hice en modo de ensayo. ¿Hay algún problema? No, ¿Mándaselo tampoco. así o está bien? No, está bien, no se preocupen. No hay ningún problema. No hay inconveniente. Pero muchas ¿Listo? gracias. Gracias a ustedes. Hablamos entonces, muchachos, que estén muy bien. Profe, la última, qué pena. A ver. Ese cosito se lo montamos al TEA virtual. Sí, ya está habilitado para montarlo. Eso está en una que se llama Cuestiones de Bioética y ahí está bajito tanto el debate como la exposición que vamos a arrancar la siguiente clase si nos da el tiempo. ¿Listo? Bueno, hablamos Gracias, pues, profe. muchachos. Que estén muy bien. Hasta luego.